Buenos días, familia. ¿Por qué hay tanto problema con la crisis inmobiliaria? ¿Qué es lo que sucede? Que tanto los precios de las propiedades como los precios de la renta son tan altos para la familia promedio. Vamos a hablar de qué es lo que ha sucedido en las últimas 6 o 7 décadas en la construcción de propiedades en los Estados Unidos, qué es lo que ha sucedido con la formación familiar y, por último, la última intervención de gobierno que acaba de ser puesta en juego para solucionar la crisis inmobiliaria puede arreglar algunos aspectos. Así que si quieres saber cuál fue la última propuesta que se dio por parte del gobierno esta semana, que en mi opinión es positiva, quédate hasta el final del video. Yo lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que cree que le pueda servir. Bueno, ustedes saben que el concepto más sencillo de la economía es oferta y demanda. Y la manera más simple de explicar la grave situación del mercado inmobiliario es porque simplemente no hay suficientes propiedades en el mercado, sobre todo propiedades económicas. ¿Y qué es lo que sucede? Con respecto a la pandemia, ha caído 40% la cantidad de propiedades en el mercado. En este preciso momento, según Adams Analytics, hay solamente 471,000 propiedades singulares en el mercado. Solamente 471,000 propiedades singulares en el mercado. Pero vamos a ver qué es lo que ha sucedido con las construcciones en las últimas décadas. ¿Qué es lo que sucedió en la última década? Dando paso a la crisis más drástica que hemos tenido en años. En la década de 1930, de acuerdo con KCM, se construyeron 5.4 millones de propiedades. Teníamos una población mucho más pequeña en los Estados Unidos. En el 40 se construyeron 9.6 millones de propiedades. En el 50 se construyeron 21.4 millones de propiedades. En el 60, 20.2 millones. En el 70, 25.8 millones. En el 80, 25.2 millones de propiedades. En el 90, 26.7 millones de propiedades. Y en el 2000, 27.1 millón de propiedades. El récord de la historia en la cantidad de propiedades que se construyeron en la década del 2000 al 2010. Dando como resultado de que entre un sistema financiero corrupto haciendo que el pago mensual con el reinicio de las tasas hipotecarias ajustables, aumentando el problema de la asequibilidad de la familia promedio, junto con un inventario récord alto, dio como resultado de que los precios de las propiedades se vieran afectados. Pero después de que eso sucedió, como ustedes entenderán, el gobierno puso miles de restricciones en todos los aspectos para que no hubiera la misma velocidad de construcción sin control, creando una burbuja hipotecaria, porque al darse como resultado tanto inventario, el sistema financiero continuó poniéndose más y más y más corrupto, porque habían miles de casas disponibles para ser compradas y el sistema estaba dando los préstamos. Y entonces, de 27 millones de propiedades que se construyeron del 2000 al 2010, eso cayó a 5.8 millones del 2010 al 2020. O sea, del 2030 hasta el 2010 fue aumentando de más de 5 millones a 27 millones de propiedades construidas por década. Y dado el colapso, con un exceso de casi 4 millones de propiedades en el mercado en el 2010, cuando todo estaba colapsando, cayó la construcción de 27 millones en la década del 2000 al 2010, cayó del 2010 al 2020 a 5.8 millones, creando, según Adams, según Morgan Stanley y según Bank of America, un déficit de 3 a 4 millones de propiedades en este momento en el mercado inmobiliario, junto con un aumento de la formación familiar, ya que han aumentado en más de 20 millones de personas en la última década, junto con una cantidad de personas que aún no han entrado en el censo en los últimos años de migración.
dando como resultado que haya más y más y más demanda, no solamente por comprar propiedades, sino por rentar propiedades, que es lo que ha hecho que los precios de las rentas también aumenten. Entonces, además de esto, según el censo y la Asociación Nacional de Constructores, en 1980, y aquí es donde yo trato siempre de explicarles mi opinión al respecto del mercado inmobiliario, sobre todo en nueva construcción. En 1980, el 40% de las propiedades que se construían eran propiedades, según Fannie Mae, económicas. Que Fannie Mae considera propiedad económica la propiedad de 1.400 pies cuadrados en lo máximo. Porque según Fannie Mae, una propiedad que tiene más de 1.400 pies cuadrados comienza a otorgar una serie de espacios que no son necesarios para la familia que necesita una propiedad económica y empieza a haber más lujo. Entonces, en el día de hoy, las propiedades de 1.400 pies cuadrados están por debajo del 7% de las nuevas construcciones. ¿Qué significa? 4 de cada 10 propiedades que se construían en 1980 eran propiedades económicas o propiedades pequeñitas, como Fannie Mae llama económicas. Hoy, menos de 1 de cada 10 propiedades que se construyen son propiedades económicas según el estándar de Fannie Mae. Entonces, ¿cuál es la posible solución que se pudiera tener? Y vamos a entrar en lo que está haciendo ahora mismo la gobernadora Kathy Hochul, me parece que se llama. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el problema más grande de todo? Es el pago mensual, tanto como hipoteca como en renta nueva, el pago mensual. Y si tú eres capaz de reducir el DTI, la relación salario-deuda o la relación salario-renta, tú vas a poder avanzar financieramente, porque el mayor atributo de tu presupuesto como familia promedio es la vivienda. Entonces, puedes utilizar house hacking, comprar una propiedad multifamiliar de 4 apartamentos o menos que tiene el mismo tipo de préstamo, o una propiedad singular en un área de alta demanda con Airbnbs, con estudios de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es a manera general. Pero vamos a ver lo que acaba de salir esta semana por parte de la gobernadora Kathy Hochul, dando posibles soluciones o incluso un ultimátum al Estado y a los condados para que resuelvan la crisis inmobiliaria de propiedades, o ellos lo resolverán como gobierno. Y ojo, hay que tener claro algo muy importante: no es bueno depender en lo absoluto del gobierno. Sin embargo, lo querramos o no, la solución a la crisis inmobiliaria de propiedades económicas en las últimas no sé cuántas décadas ha siempre sido solucionada por incentivos, ya sea de impuestos, ya sea de crédito, ya sea de zonificación, cualquier tipo de incentivo por parte del gobierno. Moraleja, esto no es nuevo de que el gobierno ponga un granito de arena para tratar de solucionar el problema de la crisis inmobiliaria. Y les puedo hablar de primera mano. Nosotros llevamos alrededor de 7 meses lidiando con la ciudad, porque estamos en proceso de construir edificios de alrededor de 120 apartamentos. Y ni siquiera hemos logrado presentar los planos arquitectónicos para la revisión del edificio. Estamos todavía en los últimos 6 meses lidiando con la ciudad, de que si se necesita esa densidad, de que si están bien ubicados los edificios, de que si se necesita afectar demasiado la fauna, la vegetación, el tema de un lago que va a haber en el medio de los edificios, etcétera, etcétera. Y todo esto es algo que se puede resolver en unos días si la ciudad lo revisa lo más rápido posible. Pero por X motivo, la ciudad se toma meses en revisar unos planos que son bastante sencillos de entender, porque de hecho son muy pocos planos. Es mucho más el trabajo en el lado civil que en el lado arquitectónico. Por lo tanto, les puedo hablar de primera mano. Pero bueno, ¿qué acaba de decir la gobernadora Kathy Hochul?
estados y localidades o resuelven el problema de la crisis inmobiliaria o lo resolvemos nosotros como gobierno. Escucha esto. Un plan para solucionar el problema o la intervención del gobierno. Hace 2 semanas, ustedes saben que se pusieron en juego nuevas normativas para eliminar Airbnbs o para hacerlo de una forma más organizada, y eso eliminaría alrededor de 10,000 Airbnbs en Nueva York. Y entonces vienen un poco más de medida en este nuevo plan de la gobernadora Kathy Hochul. Esto se llama el New York Housing Compact, que en 10 años se proponen crear 800,000 unidades de renta económica, aumentando el inventario 3% cada 3 años de la cantidad de propiedades que se van poniendo en el mercado, ya sea por parte de los condados y del estado, o de lo contrario, el gobierno tendrá que tomar medidas. ¿Cuál es la propuesta de la gobernadora Kathy Hochul? Dice que van a hacer cambios en las zonificaciones para permitir la adición de ADUs, Accessory Dwelling Units, o simplemente una pequeña unidad de renta en el mismo terreno de tu propiedad, a pesar de que haya sido construido con zonificación de propiedad singular. Se le va a permitir la creación de un ADU. Prácticamente lo mismo que sucedió el año pasado en California, donde se permitió crear 2 ADU, Accessory Dwelling Unit, por propiedad singular, aumentando la densidad de un área sin tener que invertir en infraestructura de utilidades fuera de la ciudad. Entonces, dice que de no hacerlo y de no haber progreso en los próximos 3 años, el gobierno va a comenzar con el financiamiento de edificios de 20 unidades y apartamentos económicos sin importarle la zonificación, y que por lo tanto sería mucho más desorganizado, y que esto debería poner una atención en las localidades, porque la idea además es de utilizar 120 millones de pies cuadrados de oficina para crear apartamentos residenciales, que además hemos visto una drástica caída en el uso de apartamentos, de edificios de oficina en Nueva York, y por lo tanto tendría toda la justificación del mundo el gobierno para tomar esos edificios de oficina y convertirlos en apartamentos económicos. Moraleja: el gobierno, ya sea azul o rojo, tiene un grave problema en cuanto al mercado inmobiliario, sobre todo en la asequibilidad, tanto para compra como para renta. Y bueno, la gobernadora, ya en California se aprobaron varias medidas que esperemos que mejoren, y ahora New York, la gobernadora Kathy Hochul acaba de ponerle un ultimátum al estado y a las localidades, diciendo que o lo resuelve o te quita del medio, porque nosotros vamos a poner más propiedades económicas en el mercado, sí o sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sabemos que las intervenciones del gobierno pueden sin duda alguna ser un problema, pero lamentablemente no parece que el libre mercado sea capaz de solucionar la crisis de asequibilidad que se encuentra en el día de hoy, por lo cual la renta y los precios de las propiedades están tan altos para la familia promedio. De lo contrario, si hay otro tipo de medidas que afectan al pequeño inversor, ¿cuál es el resultado? Que las corporaciones compran más propiedades, dando como resultado que la agenda del 2030 de que 40% de las propiedades van a estar en manos de corporaciones sea real, y mi equivocación con el tema de no tendrás nada y serás feliz sería real. Por lo tanto, ¿qué puede hacer mamá y papá? No confiar en el gobierno, centrarse en su situación financiera y tener un plan financiero que por lo menos estos 6 pasos yo espero que te ayuden. Paso número 1, crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número 2, ahorrar $1,000 lo más rápido posible. Número 3, pagar todas tus deudas con el método de bola de nieve. 4, ahorrar de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. 5,
crear tu cuenta de retiro Roth IRA. Y número 6, no comprar la casa de tus sueños, comprar una propiedad que genere ingresos. Incluso el gobierno, que ve el problema de la densidad y cómo mejorarlo, está proponiendo en California y en Nueva York la creación de ADUs para solucionar el problema inmobiliario. Toma ventaja de eso. Se les quiere, familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye. Es viernes.